Sí, hola a todos, mi nombre es Débora Salafranca, yo soy la coordinadora del Centro CIFAL Málaga. El Centro CIFAL es el Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes de la Agencia de Naciones Unidas, UNITAD, que es la Agencia de Naciones Unidas con la misión de la formación y la investigación. Estamos ubicados en la ciudad de Málaga, que como saben es una ciudad al sur de España. Nuestra misión fundamental es la formación en distintas áreas temáticas y sobre todo la sensibilización y la difusión de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta ocasión queremos hablarles del ODS 17, la Alianza para lograr los objetivos. El índice de esta presentación la hemos dividido en 5 puntos. Primero, hablar brevemente de lo que son el ODS 17, las alianzas, el por qué es importante. En segundo lugar, los actores de la Agenda 2030, que son los que tienen que poner en marcha todos los ODS. Y en concreto vamos a ver 3 ámbitos respecto de los actores de la agenda. El compromiso del sector público, el compromiso del sector privado y el compromiso individual de cada una de las personas. Empezamos, por tanto, con el ODS 17. De lo que nos habla este ODS es que un programa exitoso de desarrollo sostenible, es decir, un plan de acción basado en la sostenibilidad de todas las acciones que pongamos en marcha, requiere alianzas y alianzas entre todos los actores que conforman la sociedad. No solamente el gobierno nacional, el gobierno regional o los gobiernos locales, que también, sino también hace falta el sector privado. Y entendemos que el sector privado son las empresas, las ONGs, las asociaciones, el sector académico, todo lo que la sociedad civil. Hace falta una alianza entre estos 2 grandes sectores, pero no podemos olvidar el compromiso individual, que también requiere alianzas. Es decir, si el compromiso de cada una de las personas que conforman a su vez todas las organizaciones de estos sectores públicos y privados, sin ese compromiso real no es posible ni alcanzar el ODS 17 ni alcanzar el desarrollo sostenible. Como ya han visto a lo largo del curso, Naciones Unidas busca que los 17 ODS se cumplan en todos los países del mundo. Para ello, lo que hace un llamamiento a los actores, lo que hemos visto, sociedad civil, las empresas, el mundo científico, y son llamados a la acción. El reto de esta acción es saber cómo se concreta, exactamente en qué consiste esta acción, qué tiene que hacer el sector público, qué tiene que hacer el sector privado, el académico, el científico y como personas, qué tenemos que hacer. Esta es un poco la idea de la presentación de hoy, dar algunas pinceladas de la metodología de trabajo y de las buenas prácticas que se pueden poner en marcha en estos 3 ámbitos. Empecemos por los gobiernos. En este caso nos vamos a centrar más que en los gobiernos nacionales, que ya hay mucha literatura respecto de qué hacen los gobiernos nacionales para implantar los ODS, nos centramos en los gobiernos locales y regionales, que yo creo que es evidente para todos que desempeñan un papel fundamental. Si nos centramos, por ejemplo, en los gobiernos locales, si tienen una experiencia previa en planificación estratégica, ya tienen señalados las estrategias básicas, los proyectos estrellas de su ciudad, están acostumbrados a utilizar la metodología de la planificación estratégica urbana, incorporar los objetivos de desarrollo sostenible en esa estrategia es relativamente sencillo, porque es el mismo método de trabajo, solo que incluyendo lo que se llama la localización y alineación de estas estrategias con los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es exactamente cómo se hace. Como ven en la transparencia que tienen delante, hemos perfilado una hoja de ruta pequeña. Lo primero, para localizar los ODS en un territorio local o regional, es sensibilizar a los componentes de estos gobiernos para que sean conscientes de la importancia del desarrollo sostenible. Iba a decir, son conscientes de los ODS, pero no es más que ser conscientes del desarrollo sostenible, que no es una opción. O sea, el desarrollo sostenible tenemos que luchar todos por ello porque tiene que ser nuestro futuro. Una vez que se sensibiliza a los dirigentes en distintas escalas, pues primero a la parte política, responsables intermedios, funcionarios de base, etcétera. Eso es un resumen, ¿no? Toda la estructura que compone el gobierno, hay que sensibilizar a la población, ¿no? Es decir, es la participación ciudadana de toda la sociedad civil del territorio del que estamos hablando, que tienen que estar implicados, saber esto de los ODS qué es y por qué es importante
para mi ciudad y para mi territorio. Una vez que yo tengo esa fase realizada de sensibilización y formación, ya empiezo una metodología concreta de localización de los ODS. ¿Qué es localizar los ODS? Localizar los ODS significa que yo hago una referencia a todas las actividades, todas las acciones, todas las áreas. Imaginemos un ayuntamiento, ¿no? El gobierno local. ¿A qué se dedican las distintas áreas? ¿Cuáles son los grandes proyectos? Lo puede hacer en distintos niveles, ¿no? Estamos hablando del nivel, digamos, más alto. Pues el área, imagínense, el área de urbanismo tiene distintos proyectos. Esos proyectos, ¿cómo cumplen con los ODS? ¿A qué ODS afectan? El proyecto donde yo estoy construyendo un puente que conecta dos barrios, por ejemplo, ¿a qué ODS afecta? Al ODS 1, que hemos dicho que es hambre cero, al ODS 5, igualdad de género. Eso es localizar los ODS. Ir analizando cada uno de nuestros proyectos y ver con qué ODS, digamos, que casa. Eso sería un primer trabajo de localización. Pero una vez que hago eso, voy viendo, se hace lo que se llama un informe de progreso. Voy viendo cómo, en función de mis estrategias, de mis objetivos y de lo que me dice el ODS que tengo que cumplir, si tengo que mejorar o no tengo que mejorar, ¿no? Estos son los informes de progreso que las grandes ciudades los tienen publicados en su web y se pueden consultar, y un poquito más adelante les enseño el que hemos hecho en Málaga. Una vez que tengo mi informe de progreso, tengo que ver, o sea, implantar las acciones. Si yo, por ejemplo, en el tema de igualdad, en el tema de resiliencia, en el tema de cambio climático, no estoy haciendo suficientes cosas, tengo que generar un plan de acción. Es decir, tengo mi informe de progreso, genero un plan de acción y lo pongo en marcha como cualquier plan de acción. Defino acciones, defino responsables, defino tiempo. Un aspecto fundamental, defino presupuesto, lógicamente, y defino sistemas de seguimiento y medición. Por lo tanto, los que estén acostumbrados a la metodología de las planificaciones estratégicas, tanto para empresas como para el sector público, si se dan cuenta, no es nada nuevo. Es la metodología de trabajo de una herramienta tan potente como la planificación, solo que bajo el paraguas de los objetivos de desarrollo sostenible y con un objetivo claro, es que todo aquello que yo haga sea sostenible, ¿no? Este es un poco el gran reto. El modelo, por contarles un poco el ejemplo del modelo de desarrollo de Málaga, aquí se ha tenido en cuenta, por supuesto, la Agenda 2030, pero también se ha tenido en cuenta la Agenda 21 y la Agenda Urbana, es decir, las distintas agendas nacionales, en este caso España, y europea, porque como saben pertenecemos a la Unión Europea. Si ven el gráfico de la derecha, ahí tenemos las grandes estrategias de Málaga. Se ha llamado Málaga de la Cultura, Málaga Integradora, Málaga Litoral y Sostenible, etcétera. De cada una de esas grandes líneas están desarrollados, de los grandes ejes, perdón, están desarrolladas las estrategias. Pues de Málaga de la Cultura, capital internacional de la cultura, capital turística. Vemos del eje Málaga Litoral y Sostenible, que es quizá lo que más encaja con esta presentación. Movilidad sostenible, eficiencia, Puerto de Europa al Mediterráneo, son las grandes líneas. Y luego de esas grandes líneas nace toda la estrategia, todas las acciones que ha puesto la ciudad en marcha en este periodo. Esto se revisó el plan estratégico en el 2015 y en el 2020 habrá una revisión. Entonces, como ven, la metodología de la planificación estratégica, yo creo mis grandes ejes, luego mis grandes líneas de trabajo y luego voy bajando el nivel, luego los planes de acción y las actividades en concretas. Y todo esto, lo que se ha hecho es localizar el ODS, ¿vale? E incorporarlo en cada una de las líneas estratégicas. El ejemplo, Málaga de la Cultura, pues este está alineado, se ha localizado y alineado con el ODS 4, Educación para la Calidad. Málaga del Conocimiento y la Innovación, pues está con el 12, Producción y Consumo Responsable, 9, Industria e Innovación, 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico. El Málaga Litoral y Sostenible, pues con el 3, con el 6, con el 7, con el 13, con el 11. Esto como, bueno, y Málaga Integradora e integrada igualmente con el hambre cero, fin de la pobreza, paz, justicia
e instituciones sólidas, igualdad de género y reducción de las desigualdades. Con esto lo que hacemos es un mapa de las grandes líneas estratégicas de Málaga, cómo están casadas, cómo están localizados los ODS. El resultado de este trabajo ha sido, como tienen en la pantalla, y les dejo el enlace, lo que se llama el cuaderno del segundo plan estratégico de Málaga, ¿no? La estrategia europea 2020 y el desarrollo sostenible 2030, una adaptación para la ciudad de Málaga. Este es el informe de progreso de la ciudad de Málaga, donde pueden consultar esta metodología que les estoy contando, lo pueden ver más profundamente y ver cuál es el progreso de la ciudad de Málaga. El sector privado. Hemos dicho que vamos a hablar de los compromisos a 3 grandes niveles. Del sector público, la forma de comprometerse es alinear y localizar los ODS, y el sector privado. Pues Naciones Unidas nos lo dice y es evidente, el sector privado es agente clave para el desarrollo y, por supuesto, para el desarrollo sostenible. Entonces, igualmente, ¿cómo se alinean, cómo se localizan los ODS en el sector privado? Hasta ahora, lo que hemos visto es que las empresas, y sobre todo las grandes empresas, lo que ponen son medidas externas, es decir, aplican buenas prácticas y acciones con grupos de interés externos. Pero se está olvidando un poco las medidas internas, que es esta metodología de trabajo igualmente basada en la planificación estratégica, que es alinear la organización con los ODS. Entonces, aquí tenemos un por qué es importante para las empresas e instituciones asuman el reto de los ODS. Primero y fundamental, para contribuir al desarrollo sostenible, lo hemos dicho antes, son agentes claves. Sin ellos no hay desarrollo y no hay sostenibilidad. Para dar una dimensión más global a la responsabilidad social corporativa, que muchos de ellos ya están aplicando, pero esto tiene que incidir en muchos más aspectos. Y porque los ODS suponen retos y oportunidades, tanto para asociaciones como oportunidades de negocio, que hay que saber identificar y poner en marcha. Igualmente, para aprovechar una doble oportunidad, para dejar de ser meros agentes financiadores o donantes, esto que hemos dicho antes, de solamente se aplican buenas prácticas donde las empresas dan dinero a distintas asociaciones o a distintos proyectos, y ser partners, o sea, socios imprescindibles de la sostenibilidad. Y como hemos dicho, incidir, y esto es muy importante, sobre todo para las empresas, hay oportunidades de acciones y de negocios que hay que identificar y aprovechar. Esto es importante remarcarlo, lo hemos dicho al principio. Es una responsabilidad individual que debe llevarse a la gestión de la organización. Es decir, todas las organizaciones, todo el sector público está formado por personas. Si esas personas están implicadas, tienen un compromiso real con la sostenibilidad, lo van a llevar a todos sus ámbitos todos sus ámbitos de actuación, tanto si trabajan en el sector público, como en empresas, como en la universidad, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, deben demostrar cómo sus acciones contribuyen a avanzar en el desarrollo sostenible. Esto es lo que se espera, ¿no? de las sociedades y de las instituciones, que ayuden a minimizar los impactos negativos y maximicen los impactos positivos sobre las personas y el planeta. Y esto se basa en un compromiso individual que luego permea en el sector público o privado según el ámbito de actuación de cada uno de nosotros. Antes comentaba el tema de las buenas prácticas. Estos son ejemplos, ¿no? ¿Qué están haciendo ahora las empresas? Es la parte externa, pues. Relacionado con el ODS 1, fin de la pobreza. Pues, por ejemplo, el Banco Popular apoya a determinados colectivos de Paraguay y Guatemala. CaixaBank, que es otro gran banco, tiene el programa Caixa Pro Infancia, que es ayuda aquí en España a personas en situación de pobreza y exclusión social. Se publican este documento de donde he extraído estas buenas prácticas, tienen ahí el enlace por si les interesa, son guías prácticas para la acción, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer las empresas para contribuir al ODS 1? Primero te dicen qué han hecho las grandes empresas y luego proponen, pues, condiciones laborales dignas, política pública de salarios, etcétera. Este es un buen ejemplo porque estas buenas prácticas son necesarias, pero tienen que ser el resultado final de una planificación. Es decir, no puedes empezar o no se debe empezar la alineación con los ODS a través de las buenas prácticas. Primero haces un análisis de la situación
es decir, lo que hemos dicho, el informe de progreso, a ver cómo está respecto a los ODS, luego haces un plan de acción y como fruto de ese plan de acción se generan las buenas prácticas. Al revés, es decir, aplicar solamente las medidas externas, se queda cojo en el sentido que te faltan las medidas internas. Entonces, ¿por qué es importante que el sector privado implante un sistema de trabajo que sea consecuente con los ODS? Pues simplemente para que nos permita construir una organización y un mundo más sostenible, que es la idea de los ODS. Finalmente, el tercer eje del que estamos hablando es el compromiso individual. Esto se lo he repetido varias veces en la presentación. Sin el compromiso individual no hay compromiso del sector público y no hay compromiso del sector privado, por la simple razón de que todos están compuestos por personas. Entonces, el cambio se produce desde lo individual y aquí hay montones de ejemplos que al principio se consideran modas, pero luego se quedan establecidos en los mercados. Por ejemplo, el tema de los productos ecológicos, del consumo responsable. Hace unos años esto era insignificante en el mercado. Sin embargo, cada vez más en supermercados de barrio o en grandes superficies, hay están completos de productos ecológicos. ¿Por qué? Porque el consumidor de manera individual se va concienciando y va haciendo cambiar a las empresas. El tema de la reducción de plásticos, que ya tenemos una campaña fortísima para reducir el uso de los plásticos. Estos son también acciones que han venido de lo individual a lo general, la reducción del uso de toallitas o temas como, por ejemplo, la conciliación familiar. Todos estos temas, como digo, son temas que hace unos años ni se hablaba de ellos y gracias a la conciencia y a la necesidad de los individuos, poco a poco se crea una conciencia colectiva y se van cambiando las cosas. Esto no quiere decir que no sea necesaria una regulación, pero también el hecho de forzar la regulación viene, en muchos casos, de la presión individual, de la presión de la sociedad civil. Esto que les presento a continuación es un recurso que pone a disposición Naciones Unidas, que es gracioso, nada más que en el título pone Guía de los Vagos para salvar el mundo. No es más que una guía de buenas prácticas para que de manera individual y en todas nuestras facetas, cada uno de nosotros pueda poner en marcha acciones que hagan más sostenible nuestra vida. Es muy visual, les dejo el enlace porque si quieren consultarla. Aquí les he puesto algunos pantallazos, ellos dividen en 4 niveles. El primer nivel se llama Estrella del Sofá y lo que nos dice cosas que podemos hacer desde el sofá para hacer nuestro mundo más sostenible. Solamente les leo ahorrar electricidad enchufando los electrodomésticos en una regleta, dejar de utilizar los estados de cuenta bancarios en papel, etc. En fin, una serie de recomendaciones que es muy fácil poner en práctica cada uno en casa. El nivel 2 es Héroe del Hogar. Pues algunas recomendaciones: compre productos mínimamente empaquetados para reducir el uso del plástico, recicle, esto es importantísimo, coma menos carne y pescado para reducir la emisión de CO2 en la atmósfera de estas industrias. Nivel 3, el vecino simpático, es decir, ¿qué puedo hacer en la calle? Pues, por ejemplo, en un restaurante, coger menos servilletas, comprar productos de segunda mano, hacer uso del derecho al voto, que eso es lo que decíamos, para influir realmente en el cambio de política, en la legislación, en las normativas, etcétera. Nivel 4, en el trabajo, pues utilizar bien la comida. Si tiene alguna pieza de fruta, no lo tire e intente dárselo a alguien, ver que su empresa invierte en infraestructuras limpias, ir al trabajo en bicicleta o caminando, etcétera. En fin, como vemos, estas son series de buenas prácticas que yo creo que merece la pena que se metan en el enlace y vayan viendo, porque pequeños cambios en nuestra vida diaria hacen el mundo más sostenible y aparte vamos predicando con el ejemplo, es decir, si nosotros lo hacemos, probablemente los restos de miembros de nuestra familia lo hagan o nuestros compañeros y así es como se va creando conciencia. En definitiva y como conclusión, debemos asumir un compromiso que nos permita construir una organización, una vida y un mundo más sostenible. Esta es la idea de esta presentación. El compromiso tiene que ser de todos y también el hecho de sensibilizar y difundir la necesidad de tener un mundo más sostenible. Aquí les dejo algunos recursos para consultar, una encuesta que hace Naciones Unidas, ejemplos de localización de los ODS, que los publica ONU Habitat, todas las guías de buenas prácticas de Pacto Mundial, la web de Naciones Unidas con recursos sobre los ODS y pueden encontrar si necesitan hacer formación o sensibilización en sus organizaciones. En esta web pueden encontrar muchísimo material que además es de libre disposición, que está hecho así por la ONU para
aumentar, como digo, la sensibilización y para que esté disponible para todo el mundo. Luego les dejo una serie de cuestiones evaluables y muchísimas gracias por la presentación y esperamos que haya sido de su interés.